¿Qué va a pasar en Semana Santa? Yo quiero preguntarle a la doctora Luengo si es que el confinamiento debiera justamente perdurar en el tiempo y restringirnos en Semana Santa. ¿Qué piensa ella? ¿Me permites añadir algo a tu pregunta, Amaro, que tiene que ver con la resolución de la Corte Suprema también, que finalmente termina por autorizar las reuniones en iglesias por la mentada ley de libertad de culto? Doctora, ¿cómo se suman estas dos cosas? La verdad es que ya estamos en una situación que es bastante catastrófica, teniendo un número de camas tanto habilitadas como ocupadas en las unidades de cuidado intensivo mayor que el máximo que se logró durante la primera ola, con un límite muy estrecho para poder seguir creciendo, sobre todo en lo que se refiere en términos de personal que se pueda hacer cargo de los nuevos pacientes que pudieran llegar a estas unidades. Uh-huh. Y claro, cuando uno habla de que una cuarentena recién empieza a mostrar signos objetivos de sus resultados a la segunda semana, uh-huh, uno tiene desde ese punto de vista que tomar en cuenta que la próxima semana ya es Semana Santa y por lo tanto hacer un llamado a la comunidad a tratar de hacer esta cuarentena de una forma responsable y a las autoridades a fiscalizar las mismas, porque si la movilidad no baja a pesar de tener instalada una cuarentena, sobre todo pensando en un fin de semana largo, y en la otra acotación que tú hacías, esto va a ser imposible que dure menos de 3 o 4 semanas, va a ser imposible lo que todo el mundo se ha preguntado últimamente, que es si se puede mantener o no la fecha decretada para las elecciones, y vamos a seguir aumentando los casos y probablemente alargando cuarentenas en forma innecesaria. La única manera de tener una cuarentena corta es que la cuarentena sea efectiva, y desde ese punto de vista hay que tener una buena comunicación poblacional y una buena comunicación con la ciudadanía desde ese punto de vista de lo que se pretende lograr con esta cuarentena, de cuáles son los requisitos y poder hacer fiscalización y poder hacer las ayudas adecuadas, doctora, a la gente que lo necesita para poder mantenerse en cuarentena. Sí, doctora, hoy en el Mercurio el exministro de Salud, Jaime Mañalich, es absolutamente tajante. Dice que ya están las informaciones para tomar una determinación muy clara respecto al proceso electoral, y él dice, así como están las cosas, no. ¿Cuál es su posición? A ver, es más fácil, obviamente, opinar y tratar de cortar los procesos cuando uno ya está fuera del panorama. Y si uno se atiene netamente a lo que es el panorama sanitario y epidemiológico hoy día, claro que es mucho más fácil decir que no están las condiciones dadas para tener una elección. El problema es que no podemos predecir tampoco al nivel de crecimiento que vamos cuánto y hasta cuándo tendríamos que suspender las elecciones para que pudiéramos estar en un panorama en el que se pudieran hacer. Por otro lado, manteniendo las condiciones de aforo, pudiera ser realizable, pero el problema mayor es la movilidad, que mucha gente no vive absolutamente cerca de los lugares de votación, y que muchas veces, si bien dentro de los lugares de votación no hay tanto atochamiento, sí hay atochamiento alrededor de los lugares de votación. Observe lo que señala, porque dice, se ha dicho que el lunes se va a tomar una decisión, y es tarde. Estamos en una situación sanitaria donde es poco probable que el escenario cambie radicalmente a pesar de las medidas tomadas ayer. ¿Qué opina? Sí, absolutamente de acuerdo con eso. Es poco probable que la situación cambie sustancialmente de aquí al lunes. Por eso, repito, si estamos hablando solamente de un tema sanitario, esto debiera lógicamente suspenderse. El problema desde los otros puntos de vista político, económico, es que no tenemos la certeza de poder decir hasta cuándo habría que suspender en el fondo las elecciones, porque en el fondo depende fundamentalmente de mejorar la comunicación entre la autoridad y la ciudadanía, fundamentalmente en cuanto a el riesgo que conlleva esta pandemia, porque uno de los errores en el fondo cometidos desde la autoridad ha sido precisamente la baja comunicación de riesgo
y la holgura de algunas medidas que se tomaron y que claramente le dieron a la población una señal equivocada de que el riesgo de la pandemia y de esta segunda ola era menor que el riesgo real. Y tarde en el fondo se ha asumido el riesgo real que está conllevando esta pandemia cuando estamos al límite de la capacidad de las unidades de paciente crítico. Y para los diputados que nos acompañan, diputado Silver, Durán, nos regimos solamente por la consideración sanitaria. ¿Qué otras consideraciones deberían estar a la hora de tomar la decisión? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se suspenden las elecciones, se traspasan a otra fecha, se bajan en cantidad de papeletas y se minimiza todo un día? ¿Qué dice el diputado Silver? No, yo creo que aquí obviamente la salud de las personas debe estar en primer lugar por sobre cualquier otra consideración. Yo creo que no es el contexto para sacar con calculadora en mano quién gana o quién pierde con la postergación de las elecciones. Ya lo vimos respecto a los permisos de vacaciones y los efectos que causó desde el punto de vista de la tasa de contagio en el mes de marzo. Y además una consideración del punto de vista político. Si poca gente participa del proceso constituyente o el día de mañana tenemos autoridades electas a nivel municipal donde participa el 30% de la población y la otra se quedó en su casa por riesgo, también va a tener un efecto político en el futuro y en consecuencia yo creo que es mejor ponerse rojo una vez que colorado todos los días. Vi hoy día la entrevista al doctor Mañalich, escuché a Isquia Siches en su cuenta, obviamente en el Senado, respecto de la suspensión de las elecciones, y creo que el día lunes, por difícil que sea, porque obviamente tiene un costo importante, debemos tomar la decisión de postergación de las elecciones. ¿Qué dice el diputado Durán? Mira, justamente el tema que no se puede transar es la salud y la vida de las personas. Yo creo que es un tema que se tiene que resolver lo antes posible. Pero yo quiero hacer un llamado al gobierno. El tema de anunciar una cuarentena total de la región metropolitana solamente hasta el lunes y sin saber qué va a pasar a futuro ya genera incertidumbre en la población. No saber cuánta mercadería comprar, apedarse para un mes, apedarse para 2 días, apedarse para una semana. Primero se debería anunciar por lo menos una cuarentena de una semana completa, desde este fin de semana hasta el próximo viernes. Mínimo, partiendo desde eso y para entregar una certeza jurídica, una certeza clara a la población de qué días van a poder trabajar, qué días no, cuánta mercadería, cuánto suministro tienen que tener para estar en su casa tranquilo una semana completa o no. Pero cuando se da una señal dudosa de que solamente este fin de semana y el lunes vamos a ver, la gente no sabe qué hacer. No sabe si comprar mercadería para un mes, no sabe si comprar mercadería solo para 2 días, y eso provoca incertidumbre, provoca inseguridad, claro, provoca estrés, provoca enfermedades mentales, que la gente está... La gran cantidad de enfermedades mentales que han aumentado este último tiempo, la falta de suministro de medicamentos que van en la ayuda de estas enfermedades de estrés, de ansiolíticos, han aumentado gigantescamente. Diputado Así que vamos Durán, llamado al gobierno a entregar claridad y certeza de las medidas adoptadas para parar esto.